En este video vamos a estudiar los factores que afectan el equilibrio, también conocido como el principio de Le Chatelier. Cuando nosotros hablamos de los factores que afectan el equilibrio nos referimos específicamente a tres, que son la concentración, la temperatura y la presión. Hablemos primero del factor concentración. Cuando hablamos de la concentración, por supuesto, hacemos referencia a cambios de concentración de especies que son acuosas o gaseosas. ¿Por qué dejamos por fuera a los líquidos y a los sólidos? Porque ellos no participan en el equilibrio, ya que su concentración siempre es del 100%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo oro sólido dentro de una reacción, si yo tengo 50 gramos de oro y por X razón quiero quitar 25, los 25 que me quedan siguen siendo 100% oro. Entonces no depende de la cantidad que hay. Pero cuando hablamos de disoluciones acuosas o de especies que están en estado de agregación gaseoso, sí podemos tener cambios en su concentración presente. Y eso es lo que va a hacer que el equilibrio se desplace hacia ya sea al lado de los reactantes o al lado de los productos. Para explicar cómo afectan los cambios de concentración al equilibrio, tengo el siguiente diagrama. Esto es importante entender que cuando hablamos de cualquier equilibrio, nosotros es lo mismo que decir balance. El equilibrio es un balance entre lo que hay de reactantes y lo que hay de productos. No confundan eso por tener la misma cantidad de reactante y de producto, porque no es así. En un equilibrio puedo tener más reactante o más producto, dependiendo de, por ejemplo, lo que me indique la constante, pero sí existe un balance entre esa cantidad de reactante y de producto, de tal forma que lo que hay de reactante no cambia y lo que hay de producto no cambia cuando se alcanza el estado de equilibrio. Entonces, imaginemos un recipiente que esté conectado con otro mediante una tubería de por medio. Esa tubería nos va a nosotros a ayudar a poder pasar del lado de los reactantes al lado de los productos. Entonces, en cualquier reacción yo tengo una cierta cantidad de reactantes y una cierta cantidad de productos. Por ejemplo, como en esta reacción. Yo tengo todas mis especies que participan en el equilibrio. Y no importa que tengo dos especies en reactantes y una en productos, o si fueran más o si fueran menos. El punto es que yo acá tengo una serie de especies químicas en reactantes y en productos. Si yo, por ejemplo, al arrancar la reacción tengo únicamente reactantes de tanto de nitrógeno como de hidrógeno, ¿qué es lo lógico que sucedería si yo lleno nada más el recipiente a la izquierda? Pues que el líquido se va a ir por el pasadizo y va a empezar a llenar los productos. De igual forma que en la química, los reactantes se transformarían en productos. Hasta yo llegar a un punto de balance en el que ya las cantidades de reactante y de producto no van a cambiar. Eso sería ya alcanzar propiamente el equilibrio. De igual forma, si yo más bien hubiera agregado nada más amoníaco y no tengo absolutamente nada de reactante, lo lógico es pensar que el líquido va a empezar a llenar el tanque a la izquierda de la misma forma en que los productos se transformarían en reactantes y iría llenando el recipiente poco a poco, el nivel de producto iría disminuyendo poco a poco hasta yo llegar a un estado de balance en el que ya las cantidades de reactante y de producto no cambian. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo elimino una cantidad de mi producto? O sea, que yo agarrara un vaso y empezara a sacar de este líquido del lado derecho.
Entonces el nivel de productos va a disminuir. ¿Qué es lo lógico que va a pasar? Pues que va a haber una cantidad de reactante que va a necesitar pasar hacia el lado de los productos para ir llenando este lado, mientras que el lado de los reactantes va a ir disminuyendo hasta que yo alcance un balance nuevamente. Si yo más bien lo que hiciera es que tengo un balance entre reactantes y productos y elimino una cantidad de reactante, de tal forma que el nivel disminuye, mi cantidad de producto va a empezar a convertirse en reactante, de tal forma que el nivel de producto disminuye, el nivel de reactante va aumentando poco a poco hasta volver a alcanzar ese balance. Entonces, de esta forma podemos ver visualmente que cuando hablamos de un equilibrio químico, siempre vamos a eliminar los excesos o a suplir faltantes que yo tenga de alguna de las especies que yo tenga en mi reacción que participan en el equilibrio. Por supuesto, si yo por ejemplo digo, tengo nitrógeno, no tengo nada de hidrógeno y tengo en mis productos amoníaco. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Si tengo uno de los reactantes y uno de los productos, pero el otro reactante no lo tengo. ¿Qué va a suceder? En estos casos, siempre que me haga falta por completo alguna de las especies, en este caso no tengo nada de hidrógeno, mi equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes para poder generar ese faltante de hidrógeno que tengo desde un inicio. Si yo, por ejemplo, tuviera una reacción, para hacer el caso, donde tengo, por ejemplo, dos reactantes y dos productos, y me faltara tanto un reactante como uno de los productos, pues esta reacción, y es una pregunta válida, pero esta reacción no se podría dar del todo, porque me harían falta simplemente especies. Y eso sería para explicar los cambios de concentración. Los cambios de temperatura, que es el otro factor que afecta el equilibrio, lo podemos entender de forma muy similar a cómo explicamos cambios de concentración. Simplemente que hay que prestar a un detalle esencial, que es la entalpía. Cada reacción tiene un valor de entalpía y estos pueden ser en general valores positivos, que es lo que nosotros llamamos una reacción endotérmica, o valores negativos, que es lo que nosotros llamamos una reacción exotérmica. Entonces, por ejemplo, para cualquier reacción, yo siempre voy a tener una cantidad de reactantes que van a generar productos. Pero cuando yo tengo una reacción endotérmica, lo que quiere decir endo es que absorbe. El hecho que absorbe calor implica que además de las especies químicas que son necesarias como reactantes para generar el producto, yo tengo un reactante más que es el calor. Entonces yo necesito especies químicas y calor para poder generar los productos. Entonces el calor se puede entender como un reactante más. En el caso de una reacción exotérmica, más bien mis reactantes generan entre sus productos especies químicas y calor, porque el calor se está liberando también. Entonces yo puedo entender el calor como parte de los productos, y esto me ayuda a mí a poder explicar cambios de temperatura de la misma manera que lo hice con los cambios de concentración. Entonces, de igual manera, yo tengo
mis reactantes y mis productos, y voy a tomar por ejemplo esta reacción del ejemplo pasado. Entonces, si esta reacción tuviera un cambio de entalpía positivo, significa que además del nitrógeno y el hidrógeno, por ser endotérmica, el calor es un reactante más. Entonces, si yo tuviera un balance entre reactantes y productos, y a ese balance yo aumento la temperatura perturbando el equilibrio, es lo mismo que decir que yo estoy agregando un reactante más. Entonces, mi equilibrio se va a desplazar hacia los productos, de tal forma que el balance se recupera. De igual manera, si yo tengo un balance entre reactantes y productos, o sea, que yo estoy en el estado de equilibrio y yo disminuyo la temperatura, es lo mismo que eliminar uno de los reactantes, porque estoy eliminando el calor. Entonces, es como si yo bajara el nivel de los reactantes. ¿Y qué va a suceder entonces? Que los productos se van a tener que transformar en reactantes para poder volver al estado de balance, y eso implicaría que el estado de equilibrio sería diferente. Si mi reacción entonces no fuera endotérmica, sino que más bien fuera exotérmica, el calor es uno de los productos más de la reacción. Entonces el análisis es completamente contrario. Si yo tengo un equilibrio entre reactantes y productos y yo estoy aumentando la temperatura, significa que estoy agregando más producto del que tenía previamente. ¿Y qué va a pasar entonces? Que ese producto se debe consumir para generar reactantes, de tal forma que alcanzo un nuevo estado de equilibrio. Y si yo más bien lo que hiciera es que a ese estado de equilibrio yo disminuyo la temperatura, es lo mismo que si yo removiera una cierta cantidad de producto. Entonces, los reactantes se tienen que transformar en producto hasta yo volver a alcanzar el estado de equilibrio nuevamente. Pero vean que el análisis es exactamente el mismo que con la concentración, porque simplemente analizamos la temperatura como una especie más dentro de mi reacción. Pasemos ahora al último factor que afecta el equilibrio, que es el factor presión. El factor presión se estudia un poquito distinto a como expliqué los cambios de concentración y temperatura, porque aquí va a depender de el cambio en los moles gaseosos. Ese factor ya se había estudiado previamente y recordemos que se calcula como el mol de producto gaseoso menos lo que tengamos en la reacción de mol de reactante gaseoso. Entonces, por ejemplo, para la reacción que estábamos viendo previamente, nitrógeno más hidrógeno más amoníaco, donde todos ellos son gaseosos, lo que tenemos de mol de reactante gaseoso sería 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, en total sería 4 moles de reactante gaseoso. Y lo que tenemos de producto es 2 moles. Entonces el delta N sería lo que hay de producto menos lo que hay de reactante, que eso nos daría menos 2. Eso en el caso de esta reacción. Pero hay reacciones donde, por ejemplo, también podemos tener un cambio de mol gaseoso igual a 0 y un cambio de moles gaseosos mayor que 0, o sea, más bien que sea un valor positivo. De una vez voy a hacer la aclaración
que en el caso de que mi cambio de moles gaseosos es igual a cero, sucede que cambios de presión no afectan el equilibrio. Y también tomen en cuenta algo muy importante. Cuando yo hablo de cambios de presión, hablo de cambiar la presión en alguna de las especies que participa en el equilibrio y que esté en estado gaseoso. Entonces, si se habla en el ejercicio de disminuir la presión del nitrógeno o aumentar la presión del hidrógeno o disminuir la presión del amoníaco, todos ellos van a tener un cambio, van a efectuar un cambio en el equilibrio. Pero si por ejemplo el ejercicio dice que se aumenta la presión con un gas como el oxígeno, o se disminuye la presión, o se aumenta la presión con helio, ellos, como no participan en el equilibrio, no van a afectar. Ahora sí, como les mencioné previamente, y conociendo que un cambio de mol gaseoso igual a cero no tiene efecto en el equilibrio, yo tengo realmente dos escenarios que son importantes recordar, cuando el delta n es menor que cero y mayor que cero. Entonces, cuando mi cambio de mol gaseoso es mayor que cero, yo tengo dos casos. Voy a tener uno en el que a mayor presión o a menor presión sucede algo. Recordemos que hablar de presión y volumen es, digamos, referirnos a lo mismo, simplemente que es inversamente proporcional. O sea que a mayor presión yo tengo menor volumen. Y a menor presión yo tengo mayor volumen. Entonces en un ejercicio ustedes les pueden indicar un cambio de presión o un cambio de volumen. Cualquiera de los dos. Tengan presente simplemente que se relacionan de esa manera. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. En el caso de que yo tengo un cambio de mol gaseoso mayor que cero o menor que cero, a mayor presión el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moles gaseosos. Y en el caso de que yo disminuyo la presión, el equilibrio se comporta al revés. Como les dije, eso se va a cumplir tanto en el caso de que yo tenga un cambio de mol gaseoso positivo a como yo tenga un cambio de mol gaseoso negativo. La diferencia va a estar en qué lado corresponde el lado de menos gas y de más gas. Tomemos como referencia la reacción con la que estamos trabajando. Esta es una reacción con un delta N negativo, o sea, este caso. Entonces, cuando hablamos de que el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos mol de gas a un aumento de presión, yo me fijo en cuál lado es el lado de menos gas. ¿Es el lado de los reactantes o el lado de los productos? En este caso, el lado de los reactantes es el lado de, digámoslo decir, alta presión. Y el lado de los productos es el lado de baja presión. Entonces, si lo que yo busco es ir hacia el lado donde hay menos mol gaseoso, sería desplazarme hacia los productos. Y el lado de más mol gaseoso sería el lado de los reactantes. Para el caso de un cambio mol gaseoso positivo, sucede todo lo contrario. Yo tendría unos reactantes y unos productos, pero
El lado de alta presión sería el lado de los productos y el lado de baja presión sería el lado de los reactantes. Entonces, si yo quiero ir hacia donde hay menos mol gaseoso, debo desplazarme hacia los reactantes. Y si yo quiero ir hacia el lado donde hay más mol gaseoso, debo ir hacia el lado de los productos. Esto es recomendable aprendérselo y escribirlo en una ficha para recordarlo siempre. Y así es como trabajan los tres factores que afectan el equilibrio y que es esencial manejarlo para los ejercicios de cuadros del equilibrio.